del segundo parcial, ¿no? El famoso segundo parcial. Exacto. Muy bien. Para lo cual vamos a requerir un tiempo de 30 minutos, como lo habíamos conversado la primera, bueno, no sería primera clase, sí, la primera vez que nos hemos encontrado conmigo, ¿no? Ahí habíamos acordado algunas cosas. Entonces, uno de los puntos era justamente el tiempo del examen y habíamos dicho que 30 minutos iba a ser ese tiempo que considera inclusive, pues, bueno, el tiempo para subir a la plataforma, sus respaldos, ¿verdad? Entonces, eso ahí lo vamos a tener, esos 30 minutos disponibles para para dar el examen de manera tranquila y cómoda también, de tal manera de que no haya inconvenientes. Bien, entonces, sin embargo, bueno, iniciar seguramente este examen aproximadamente a las 11, 11:15, se estimo, ¿ya? Para lo cual vamos a necesitar que todos estén con sus cámaras bien encendidas y sobre todo enfocadas, ¿no? Sus cámaras bien enfocadas hacia el desarrollo de su examen. Eso es lo que voy a ir observando en todo momento, ¿ya? Entonces, eso les voy a pedir que vayan tomando previsiones. Vamos a necesitar su carnet de identidad que también esté ahí, que le saquen además una foto conjuntamente su examen, su hoja de desarrollo. Consideren, digamos, de que tal vez el tiempo de 30 minutos con cámara incluida les consuma algunos megas adicionales, entonces les sugiero que también tomen en cuenta ese detalle y no estén quedándose cortos los que se conectan simplemente consiguiendo megas, ¿ya? Entonces tomen en cuenta ese detalle, cuidado que estén después complicándose al final a momento de entregar su desarrollo, ¿ya? Entonces, bien, si entonces hecho estas primeras, entonces iniciemos con nuestra primera parte, ¿de acuerdo? O alguien tiene... Ninguno, ¿verdad? Entonces, bien, empecemos para un poquito ganar tiempo y que tengamos más tiempo para organizarnos bien para la segunda parte. Vamos a compartir entonces, aguárdenme un minutito que voy a abrir el archivo. Exacto, aquí está. Bien. Ahí estamos. Y muy bien, jóvenes. Entonces, ¿me confirman si pueden ya observar la presentación? Sí, que se está viendo. Muy amable, señorita. Bien. A ver, entonces, empecemos. Este es un sistema de fundaciones, ya la losa con vigas, que se utiliza bastante ahora cuando se tiene, digamos, grandes esfuerzos que están siendo transmitidos hacia el terreno, ¿no? Entonces, es una ampliación tal vez, ya, del diseño de losas, como lo hemos visto hasta la anterior clase, por ejemplo. En realidad se sigue el mismo principio,
ya se tiene el mismo principio, básicamente podríamos decir inclusive en la primera parte de dimensionamiento en planta, pues resulta ser inclusive pues idéntico, ¿no? al diseño anterior, por tanto, seguro que ese detalle es, ya es claro, digamos, para todos. La diferencia está en que ahora pues se incorporan en realidad vigas, ya puede ser en una o dos direcciones, ¿ya? Que van a tener la tarea, tienen el trabajo de absorber esfuerzos, sobre todo cortantes. Entonces, estas vigas en realidad van a evitar de que en un diseño de una losa radier normal, pues tengamos alturas bastante grandes, ¿no? Y cuando tenemos alturas bastante grandes, entonces el volumen de hormigón resulta ser ya muy considerable, por tanto, ya inclusive hasta antieconómico. Entonces, al incorporar este sistema de fundaciones, o más bien a las losas, estas vigas, pues nos ayuda a economizar bastante en volúmenes de hormigón sobre todo, y además cumpliendo con absorbiendo, digamos, todos los esfuerzos que se van a ir transmitiendo a nivel de fundación. Entonces, un sistema bastante interesante, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo presente siempre en todos los diseños. Bueno, aquí me ha gustado mucho esta imagen, en realidad, esta fotografía que les presento y comparto con ustedes, que corresponde justamente a una fundación de este tipo del cual estamos introduciéndonos, ¿no? Aquí podemos observar pues esta especie de cubos que se van formando al centro, y acá se van dejando ciertos espacios, ¿no? Entonces, en estos espacios es donde se van a ir acomodando estas vigas, como estamos viendo. Vean, aquí están las vigas. Entonces, observamos que pueden ser estos en una dirección o en dos direcciones. La fotografía que se muestra pues corresponde a un sistema de losas con vigas en dos direcciones, ¿no? Entonces están incorporando vigas en ambas direcciones. Esto también está muy relacionado en realidad con el nivel de cargas que va a llegar al terreno, ¿no? La fotografía, por ejemplo, presentada, corresponde a las fundaciones de la torre Girasoles, en realidad, de la ciudad de La Paz, que tiene 40 niveles o 40 pisos en elevación. O sea, imagínense la carga que pues va a llegar hacia al terreno, ¿no? Y sobre todo para las fundaciones, pues si uno hubiera querido realizar el diseño de una losa radier normal, seguramente que hubiéramos llegado o se hubiera llegado a una condición de una losa con un espesor bastante considerable, ¿no? No sé, me imagino 2 metros, probablemente 2,5 metros, no sé. Imagínense esto, bloques tremendos, ¿no? Entonces, o tal vez más, inclusive, ahí habría que ver el nivel de cargas. Pero solo imaginar esto, seguro que ya a uno nos pone clara la situación, ¿no? Entonces hay mucho volumen de hormigón de por medio que entraría en todo eso. Sin embargo, en ese sentido, pues lo que se hace es justamente incorporar estas vías ahí de refuerzo, que por lo general entonces lo que van a hacer es esto, ¿no? Nos vamos a eliminar toda esta parte, nos va a quedar algo así. Entonces aquí ya ganamos todo este volumen. Podemos incorporar una viga acá, otra viga por acá, por ejemplo, y vamos a ir ganando de esta manera pues bastante volumen. Vean, pues esto lo voy a poner así directamente y vean. Esa es la idea.
Entonces, si visto en esta dirección, por ejemplo, pues esto representaría de esta manera. Ven, aquí están las vigas, aquí van en esa dirección. Entonces, podemos tal vez trabajar con la misma altura requerida, con el único cambio de que ahora incorporamos vigas en esta dirección, o inclusive podrían ser en ambas direcciones, como en la fotografía, ¿no? Entonces, notemos que aquí ya estamos reduciendo bastante volumen, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que nos define el espesor de nuestra losa? A ver, recordando la metodología anterior, ¿qué es lo que nos define el espesor de la losa? A ver, ¿alguien que podría colaborarnos? A ver, algunos de los presentes. La verificación por funcionamiento, ¿en qué? Correcto, muy bien, exacto. Es la verificación al corte por funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa verificación, pues a veces no cumple y para que cumpla, pues necesitamos adoptar un canto, pues útil mayor, ¿no? Entonces, y de esa manera, pues vamos alcanzando alguna altura específica. Creo que se le ha prendido el micrófono a Lidia, por favor. Ah, ahí está, ya, gracias, Lidia. Estaba haciendo un ruidito por ahí. Entonces, eso nos dejaba, digamos, una altura definida de ese tipo. Sin embargo, en este caso, lo que se hace es que las vigas, en realidad, estas vigas de fundación que se están incorporando, pues sean las que absorban ese esfuerzo al cortante. Por tanto, todas las columnas seguramente pues van a ir apoyadas sobre las vigas en su totalidad. Esa es una de las condiciones en realidad para este diseño, o sea que todas las columnas van a ir apoyadas ahí en las vigas. Entonces, de tal manera de que la viga solamente tenga el trabajo de absorber todos esos esfuerzos. Y obviamente seguro que con ese esfuerzo, pues la altura de la viga va a quedar definida, algo similar a esto, y la losa simplemente va a trabajar pues a flexión, nada más, ¿no? Entonces la losa que está arriba, aquí también estamos viendo esto, ¿no? Entonces la losa va a venir apoyada aquí en realidad, en este terreno que ha quedado descortado acá como unas especies de rebanadas, y va a tener simplemente una altura de esta, ¿no? Aquí estamos viendo el refuerzo de acero, por ejemplo, entonces la altura de la losa misma, pues ya va a ser esta, ¿no? Que estaría representando a este espacio indicado acá. Entonces ahí tenemos. Entonces, obviamente esto tiene que trabajar de manera homogénea, viga, losa, ¿no? Entonces todo tiene que estar homogéneo. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la idea de incorporar estas vigas, de absorber esas fuerzas cortantes, sobre todo. ¿Ya? Entonces, la fotografía es bastante práctica, creo, por acá. Es observar todavía un proceso ya posterior a lo que hemos visto, donde ya se está concluyendo con la instalación del refuerzo de acero, vean, el refuerzo de acero ya está, en este otro lado ya está completo, a este otro lado ya está también por realizar el armado. Notamos que las columnas y vigas, vean, pues están siendo apoyadas, lo que les decía, pues es justamente en las vigas, ¿no? Estas columnas van a ser apoyadas en las vigas, en todos los casos. No puede apoyarse ahora sí las columnas, pues simplemente en la losa. Ese sería un grave error, ¿no? Un grave error estructural. Entonces aquí vemos aquello, nos permite esta fotografía, pues observar ese detalle, es muy ilustrativo, ¿no? Entonces aquí tenemos ese detalle, ya aquí las vigas también ya se notan en esta dirección, en esta otra dirección, etcétera, ¿no? Entonces, interesante. Aquí podemos apreciar ya creo que el proceso completo, ¿verdad? Aquí ya está el proceso completo, vean.
las columnas como han quedado. Aquí por debajo uno puede notar, ¿no?, esas especie de dados que quedaban para que se apoye la losa ahí, plenitud en realidad, tiene que estar bien apoyado. Por eso el perfilado debe ser también realizado de manera adecuada. Entonces, ya tenemos aquí ese proceso. Bien, como les decía, bueno, voy a borrar un poquito esto. Está. Algunas consideraciones que tomar en este sistema de diseño. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? En el caso de columnas sometidas a cargas muy considerables, en particular si están soportadas por suelos muy blandos, que es otra de las características que debemos tener en cuenta, y poco uniformes, o sea, esto es casi normal, ¿no? Siempre tenemos esto en cada caso. Es muy poco probable que tengamos suelos uniformes en realidad, es muy poco probable, siempre hay una variación. Se recurre, dice, a la utilización de una losa de fundación, la cual combinada con vigas tiene un mejor funcionamiento, utilizada actualmente para edificaciones mayores a 10 plantas. Entonces, este es un dato adicional de referencia, obviamente, ¿ya? Entonces, cuando uno ya tiene edificios arriba de 10 niveles, ya debe de pensar de manera directa, pues, en utilizar losas con vigas. Puede ser inicialmente un primer diseño en una dirección, y en caso de que no cumpliera las solicitaciones, pues incorporar las vigas en la otra dirección, ¿no? Entonces ese es más o menos el camino. Bueno, estas fotografías que se les ha presentado pues corresponden justamente a esta estructura, ¿no? Lo que les decía, es una estructura que fue construida hace muchos años ya en la ciudad de La Paz, pero que creo que ha sido una de las en las cuales se empezó a utilizar este sistema de losas con vigas, ¿no? La incorporación de las vigas. Entonces ha sido bastante novedoso en esos tiempos, y ahora, hoy en día, pues ya es utilizar este tipo de sistema de fundaciones. Entonces vean semejante estructura, ¿no? Tremenda estructura, 40 niveles, si mal no me equivoco. Entonces, fuerte, bastante fuerte la carga que llega a la fundación. Bueno, ahí está el detalle, edificio La Torre Girasoles en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, bien, con esta introducción, entonces, pues podemos empezar a hablar un poco de algunas condiciones generales, ¿ya? Sin embargo, como paréntesis acá, y sobre todo tratando este tema, este punto que lo he marcado hace un momento, pues vamos a hablar un poquito ya de esta consideración de suelos blandos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica he escuchado muchos colegas en realidad pues hablar de manera un poco superficial sobre esta situación de suelos blandos o suelos débiles que tienen una capacidad bajo, utilizan el término que es malísimo el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos en realidad en esta etapa que se encuentran ustedes en la etapa de formación, pues deben tener claro este concepto. ¿Por qué? Porque para hacer el diseño de fundaciones, obviamente no me estoy refiriendo solamente a este punto, sino me refiero ya tal vez al trabajo y el desarrollo profesional que van a tener ustedes ya dentro de muy poco, ¿no? Entonces, como ingenieros, yo creo que deben conocer bastante bien sobre este tema. Es muy importante. ¿Por qué digo? Porque hay mucha gente que no entiende adecuadamente cuando hablamos de este tema. Ya, esto no quiero decir que pues deberíamos ser especialistas en el área de geotecnia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como estructuristas, o inclusive no solo como ingeniero civil como tal, pues debemos
interpretar adecuadamente lo que representa una capacidad admisible y cómo manejarla sobre todo. Porque nosotros hemos visto en todas las verificaciones de la Fundación que trabajamos en base a este dato. Este dato es importante para realizar el diseño de las fundaciones, ya sean aisladas, combinadas, no sé, de esquina, medianés, etcétera, todas las variedades de fundaciones, vigas, losas sin vigas, losas con vigas, etcétera. Pues en todos los casos, pues relacionamos la capacidad admisible. Eso nos lleva a la conclusión, seguramente, de que este dato debe ser correctamente interpretado. Me refiero a que como ingenieros, como profesionales, pues no debemos agarrar libremente un valor, ya que alguien nos reporta, y decir, a ver, pues, bueno, esto me han reportado y yo utilizo esto, ¿no? Sino que hay que también un poquito poner parte de nosotros, de nuestro mismo conocimiento para poder utilizarlo de manera adecuada. Entonces, he visto por necesario ponerlo en este punto o hablar tal vez en este punto un poquito de esto, con la idea de darle ciertas directrices en realidad al momento de interpretar este valor. Ya simplemente esa es la idea principal antes de entrar a ver las verificaciones, porque en realidad las verificaciones pues ellas siguen un cierto prototipo que no cambia mucho, ¿no? Entonces, se siguen los mismos procedimientos, solo hay que tener cuidado en algunos pequeños detalles que la normativa nos sugiere. Entonces, empecemos, por ejemplo, hablando de esto. ¿Qué significará, por ejemplo, cuando alguien me reporta? Ya, por ejemplo, voy a suponer que un laboratorio nos reporta un valor de 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, ¿qué les dice a ustedes este valor? A ver, eso es lo que quiero que un poquito nos demos cuenta, ya no utilizar libremente, digamos, estos valores, ¿ya? ¿Qué significará esto? Porque yo he visto en muchos informes así, capacidad admisible 0.2, 0.25, 0.15, viste en algún caso. Y obviamente esto, bueno, debe decirnos algo. A ver, ¿qué piensan ustedes? Que el suelo es pobre. ¿Sí? Bueno, ahí va una primera condición. Dice, el suelo es bastante pobre, sinónimo probablemente de indicar que el suelo es malísimo, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Ingeniero, tal vez que por cada centímetro cuadrado puede existir 200 gramos de soporte, tal vez. Uh-huh. Sí, claro, eso es lo que nos dice, ¿no? 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado, si lo multiplicamos por 1000 sería 200 gramos por centímetro cuadrado que va a soportar ese material, ¿no? Eso es lo que básicamente nos está indicando. Ahora sí, vámonos a un caso de orden práctico. Y en la práctica, ¿qué material creen que tenga estas características? ¿Mm? La arena de playa. Una arena de playa, dice. Un suelo arcilloso. Suelo arcilloso, ya ahí está bien. Ya vamos relacionando un poquito el tipo de material. Sí, correcto, me gustan esas ideas. Pero yo les digo que 0.2 significa pues que sea prácticamente lodo, o sea, que esté completamente inundado
no sé, súper malísimo, digamos, lo que generalmente conocemos con palabras comunes, o sea, el barro mismo, ¿no? O sea, una situación donde tú apoyas tu pie y se entra hacia adentro, ¿no? Porque tú tienes un peso de cuánto, no sé, 60 a 70 kilogramos y pues en estas condiciones pues tú pisas ahí y deberías hundirte en profundidad, no resiste más. Es lo que significa esto. Yo os pregunto, siendo honestos, cuando yo voy a construir algo, ¿será que voy a hacer un estudio, digamos, para poder, bueno, en una zona de estas características? ¿Será? Pues a simple vista deberíamos darnos cuenta, pues, de que el terreno, para tener una capacidad de 0.2 kilogramos centímetro cuadrado, debería de ser, pues, básicamente un pantano, ¿no? Entonces, para mí este valor, pues, es inaceptable, o sea, está mal. Yo veo mi terreno, es imposible, ¿no? Imposible, por muy malo que sea ese material, digamos, pero si no está en una condición así de lodo, pues es difícil encontrar este valor. Pero yo he visto en informes 0,2 kilogramos, escucha, he dicho, locura total. Y a veces, pues uno, en este caso, la parte del estructurista, pues si no tendría, digamos, un poquito de este criterio, ¿qué va a pasar? Va a agarrar el 0.2 y va a querer hacer, pues, las verificaciones con 0.2. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que vas a tener, pues, pucha, plateas, losas tremendas, ¿no? Que tal vez ni siquiera así te cumplan. Entonces, hay que tener un poquito también de criterio ahí para aceptar o no aceptar algunos valores. Yo les digo con mucha sinceridad que ahora, en la actualidad, hay muchos que se han dedicado al área de la geotecnia. Sin embargo, en un gran porcentaje de estos que se han dedicado a la geotecnia, pues no tienen claro los conceptos sobre capacidad admisible, ni mucho menos cómo se los determina. Ya piensan que con hacer un ensayo de granulometría o algo así ya podrían estimar yendo a algún libro o alguna bibliografía que vieron en algún lado, ¿no? Entonces, sin entender exactamente qué significa esto. Entonces, hay muchos, y bueno, y lo firman, y veo yo reportes firmados, etcétera, ¿no? En algún caso, por ejemplo, simplemente como anécdota les cuento, no hace mucho, unos jóvenes del Petán estaban trabajando para hacer el diseño estructural de un edificio de 10 niveles, ¿ya? Y un estudio de suelo que estaba simplemente hasta 3 metros de profundidad. Entonces, y me decían que la capacidad era un valor X y pues querían trabajar con aquello. Y ahí, pero a ver, seamos realistas. O sea, ¿cómo podemos trabajar en estas condiciones? Y me dicen, pero ingeniero, este proyecto inclusive ya había estado realizado, lo peor, ¿no? Pero ya se ha ejecutado este proyecto y han trabajado con esto, con estos resultados. Nosotros estamos queriendo modificar esto bajo la norma X. Yo les he dicho, o sea, uno se entera de estas cosas y la verdad es que dice, realmente estamos mal, ¿no? Estamos mal en muchos aspectos. Entonces, obviamente yo estaba de tutor de ese proyecto y he rechazado ese estudio. De hecho, yo como responsable no puedo aprobar esto. O consigues o realizan o consiguen un mejor estudio adecuado o no vamos adelante. Yo rechacé ese trabajo. Entonces los jóvenes tuvieron que buscarse otra condición de trabajo. Pero simplemente hago ese paréntesis para mostrarles que así trabajan afuera. O sea, han trabajado. Y lo peor, ya había estado aprobado inclusive por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
en esas condiciones. Yo digo, no tenemos ni siquiera un ente que se encargue de regular aquello. O sea, yo cada vez que me entero de esas cosas, pues no hago más otra cosa que renegar un poco que pueda hacer. No más, de momento creo que nada, ¿no? Pero hay situaciones así. Bueno, retornando a esto, si alguien ve esto, es realmente una condición súper crítica, ¿no? La condición más baja que hemos podido encontrar, y esto les digo con experiencia tal vez de haber estado en geotecnia por muchos años, en una situación más crítica que hemos alcanzado, pues era una condición muy feita de 0.45, era lo más bajo que tengo reportado en realidad, como un dato del suelo, de uno de los suelos peorcillos tal vez, por así decirlo, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Muy próximo a ese 5. En la práctica mismo, pues uno va a encontrar pues valores de 0.5 que los relacionan bastante con suelos malos, ¿no? Las mismas unidades, 0.5 kilogramos centímetro cuadrado. Pero esto ya tiene que darnos una idea, y a esto quería llegar en realidad. Cuando uno ve estos valores, pues fácilmente podría relacionarlos con tal vez con cuántos niveles yo podría emplazar en dicho terreno. Si yo tengo una capacidad en sí de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, pues ya rápidamente yo debería agarrar y decir, a ver, ¿cuántos pisos podría soportar esta capacidad? Entonces, para eso, tomamos un dato bastante práctico, ¿ya? Por ejemplo, que cuál es la carga total que más o menos que pasa un edificio estándar, digamos, un multifamiliar, no sé, de oficinas, etcétera. ¿Cuánto más o menos nos transmite de carga cada nivel? Por lo general, si uno hace la sumatoria de las cargas muertas, las cargas vivas, hace la sumatoria de los pesos propios, algunas cargas adicionales, se va a encontrar más o menos con valores entre, no sé, 400 por acá, seguramente 200 una carga viva estándar tal vez, peso propio seguramente dependiendo de la estructura se va a encontrar entre 300 a 400 tal vez. Entonces esto nos da pero un estándar de carga aproximado, aquí cuánto tenemos, 700, 800, 900 aproximado, toneladas en este caso podemos hablar, estamos hablando en, a ver, no, estamos mal. Es kilogramos, 900 kilogramos, porque estamos hablando de kilogramos metro cuadrado, ¿verdad? Kilogramos, por eso no hay que olvidarse de las unidades para no hablar de esta manera. Entonces estamos hablando más o menos en estas unidades, 900 kilogramos metro cuadrado, que si uno para hacer una estimación rápida, pues puede asumir que uno de estos niveles va a ser muy próximo, por ejemplo, a 1 tonelada, ¿verdad? Ahora sí, por metro cuadrado. Es un valor bastante referencial que se maneja, ¿no? Para hacer algunos cálculos estructurales, 1 tonelada metro cuadrado, y en eso, pues, bueno, ahora sí, en base a este dato, simplemente de referencial, pues uno podría relacionar esta condición con la capacidad de resistencia del terreno. Entonces, si hablamos nosotros en términos de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, si esto llevamos a unidades de toneladas metro cuadrado, seguramente vamos a tener un valor muy próximo, ¿ya?, a 5 toneladas por metro cuadrado. Hagan si quieren el cálculo la de unidades ustedes, no debería de cambiar esto, ¿no? Próximo a 5 toneladas metro cuadrado. ¿Qué estamos diciendo ahora entonces? Vean, 5 toneladas metro cuadrado puede resistir este suelo que inclusive yo lo había considerado malo.
Aquí tenemos el tema estructural, 1 tonelada metro cuadrado, ¿no? Por nivel estamos hablando. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que, por ejemplo, en suelos que tienen capacidad admisible de 0.5 kilogramos centímetro cuadrado, yo podría emplazar una estructura de hasta 5 plantas. Vean eso. Entonces, vean que ya esto me deja mucho más tranquilo, ¿no? 5 plantas, digo, con 0,5 puedo llegar tranquilamente a fundar en condiciones normales, seguramente hasta una estructura de 5 plantas. Vean aquí, inclusive la situación más crítica que he visto, digamos, bueno, que he ejemplificado acá, 0,2, siguiendo la misma lógica. ¿Cuántas plantas? Máximo 12. ¿No? Entonces, vean, inclusive en esa situación crítica, ¿no? Entonces, este es un dato interesante que deberíamos también acostumbrarnos a manejar. ¿Qué pasa si nosotros ahora vemos valores un poquito más altos, por ejemplo, 0,8? Siguiendo la misma lógica, 8, entonces relacionamos con 8 niveles. Vean, interesante. Entonces, ¿qué pasa ahora si alguien observa estos valores de, por ejemplo, de capacidad admisible, que es bastante común, el 1.5, que 1.3, 1.2, que es lo que más se observa? Entonces nos está diciendo de que en este material tú puedes emplazar hasta ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 1.5 a 15 toneladas metro cuadrado. Por tanto, estamos hablando de emplazar hasta 15 plantas en un terreno con 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Al final uno se da cuenta que nomás este valor ya me está definiendo de alguna manera este límite. En el caso del ejemplo que hemos visto, recuerdo el dato proporcionado obviamente por un ingeniero que ha trabajado ahí, recuerdo era de 3.5. Ese dato en La Paz, me parecía un valor bastante razonable en realidad, 3.5 kilogramos centímetro cuadrado. Siguiendo la misma lógica, pues esa estructura debería soportar tranquilamente un edificio de hasta 35 plantas. ¿Cuántos han colocado ellos? Han colocado 40 niveles. ¿Cómo han logrado hacer eso? Ahí está ya un poquito la modificación, ¿no? Obviamente en condiciones normales podían soportar de esa manera. Ahí es donde incorporaron, por ejemplo, para cubrir este pequeño desfase, las vías de la tierra, ¿no? Eso ya es una incorporación. Pero bien, ¿no? O sea, si yo lo interpreto de esta manera, pues parece bastante práctico. Parece bastante práctico. Pero, ahí está, siempre hay un pero, ¿no? La incertidumbre. ¿Realmente este valor que estos señores me están reportando será correcto? ¿Estará determinado de manera adecuada? Y ahí es donde yo debería, como estructurista, pues revisar el reporte que estos señores me presentan. No solo mirar el valor, ¿no? No irme a las recomendaciones y decir, a ver, se recomienda utilizar un valor de 1.5, por ejemplo. Porque la mayoría es eso, ¿no? Sin fijarse de dónde viene. Y esto, como conocimiento general, pues deberíamos de hacer todos. Mirar el valor y mirar el informe para ver si se ha determinado adecuadamente este valor. Ya no olviden que el reporte geotécnico al final pues va a ser una referencia para nosotros, para los que hagan el trabajo del cálculo estructural. Es una referencia. Entonces, inclusive el que va a tomar la decisión es el estructurista, el de adoptar o no adoptar el valor recomendado por este valor. Yo he visto a muchos profesionales, por ejemplo, que dicen, pues, estos de suelo siempre
nos presentan unos ciertos valores, pero yo por estar más seguro y la experiencia misma me lleva a tomar, por ejemplo, no 1.5 en este caso, sino voy a tomar, por ejemplo, 1.2. Hay otros que piensan de esa manera. Hay otros que más bien dicen, no, generalmente estos me presentan unos valores bastante bajos, que me están haciendo gastar mucho hormigón, más bien en las dimensiones de la fundación, por lo que yo prefiero irme más bien un poquito más arriba, le voy a poner un 1.8, porque estos de suelos le ponen muchos factores de seguridad y nos dan estos valores. Generalmente he escuchado a gente hablar de esa manera, ¿no? Entonces, hay distintos criterios bastante divididos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es mirar el procedimiento. Esa es la recomendación. ¿Ya? Esa es la recomendación que les puedo hacer yo. ¿Qué deben mirar en el procedimiento? Dos cosas principalmente. Cuando uno va a determinar este valor, pues lo primero que debe reportar seguramente es un valor de capacidad última y que además esté determinado con los métodos semiempíricos, como son, no sé, Meyerhoff, Bessig, Hansen, etcétera, que consideren las propiedades de resistencia del terreno. Y estos, obviamente, pues van a estar en función a los parámetros del ángulo de fricción interna, la cohesión no drenada, perdón, aquí está el ángulo de fricción interna, la cohesión, resistencia no drenada, etc. En ese reporte me dice que han utilizado esto y luego lo han aplicado un factor de seguridad para decir admisible. Algunos hacen de esta manera, entonces agarran el último y le aplican un factor de seguridad que por lo general pues adoptan un valor de 3. Si veo esto, ya me da buenas luces. Si veo esto que dice admisible simplemente en estas condiciones, ya debo dudar. Aquí ya debe aparecer una duda, por cierto, porque la definición de admisible no significa dividir la carga última de rotura entre un factor de seguridad simplemente. No significa solo aquello. Esta es una primera verificación a la cual debería de llamarse, en este caso, según teóricamente y además de manera correcta, capacidad segura simplemente. La segura que me garantiza que el suelo no falla por cortante. Esa es una de las primeras verificaciones. ¿Cuándo voy a estar tranquilo para adoptar adecuadamente este valor? Cuando en el informe me digan, pues, el asentamiento producido para estas condiciones es menor al asentamiento admisible. Si el informe me dice esto, que ha hecho la verificación por deformaciones en ese material, entonces ese es el valor que me da seguridad a mí para tomar como un valor representativo. O sea, deben darle una miradita a ese informe que tenga estas cosas, que tenga estos cálculos y sobre todo esta verificación. ¿Por qué digo esta? Porque muchos informes pues no lo realizan, no lo hacen. Algunos ni siquiera hacen esto. Algunos agarran el valor N60 del famoso SPT y dicen, pues a partir de esto calculamos la capacidad admisible y le dan el valor de admisible y le ponen en función de simplemente del N60. Entonces dicen, esto va a estar en función del N60. Peor todavía, algunos agarran y dicen, esto va a ser, bueno, N60 y la base. Algunas veces incorporan la base de la fundación más ahí. Pero hay algunos que agarran y dicen, no, esto va a ser igual al N60 dividido entre 10, una constante que lo manejan de esa manera. No puede ser esto imposible, no puede ser una capacidad admisible. Entonces, estas cosas, pero la hacen.
hacen. Yo, y bueno, siento, digamos, esta responsabilidad de decirles todo esto a ustedes que están en un proceso de formación. Se van a encontrar en la vida profesional con muchas de estas cosas que yo les digo, ¿no? Agarran, hacen un SPT y la pregunta es, ¿habrán realizado bien el SPT primero en campo? Luego, ¿habrán aplicado las correcciones adecuadamente al SPT? También empiezan a aparecer muchas incertidumbres, ¿no? Y encima nos dan un valor en función a eso, ¿no? Y nos dicen todavía, pues, la capacidad admisible para un N60 de tantos es tantos, etc. O sea, muy bonito, lo pone en una gráfica más todavía. Entonces, mucho cuidado con esto. Y justamente eso quería un poquito hacer unos minutos de reflexión con ustedes para que de aquí en adelante también tomen en cuenta aquello, ¿ya? Que estos valores, pues, para que yo pueda asociarlas de esta manera, así de manera práctica, pues también debería de darle una mirada al procedimiento realizado en su cálculo, ¿ya? Porque es trabajo en realidad. Alguien puede decir, pero eso es el trabajo de geotecnia. Yo no me puedo meter a ese trabajo, dice. No, yo estoy en contra de aquello. El ingeniero, el que va a adoptar ese valor, es responsable también del valor que está adoptando. Por tanto, necesita tener también las bases teóricas o por lo menos el conocimiento mínimo de la geotecnia. Entonces, con esto no les digo que ustedes tienen que ser unos expertos en saber cómo han calculado, qué factores, el factor de profundidad, forma, etcétera, no sé si han controlado. No van a entrar al detalle, solo denle una mirada que si han ido por ese camino, ¿no? Y si presentan estas cositas, nada más. Si no presentan, ahí ya empiezan las dudas de dónde salieron esos valores. Bueno, ya podría inclusive cuestionar ese informe. Muy bien, si tuvieran algún comentario acá antes de continuar. Ingeniero, buenos días. Más que un comentario, es una sugerencia. Adelante. Ingeniero, yo me encuentro ahora trabajando en la ciudad de La Paz, en la zona de Achumani. Estamos construyendo una vivienda de 2 plantas. Entonces se realizó el estudio de suelos y justamente obtuvimos en uno de los sondeos un valor de 0.2 kilogramos centímetro cuadrado. Yo tengo el informe, ingeniero, y la sugerencia es la siguiente. Si es que yo podría compartirle a usted y usted enseñarnos la manera de hacer la revisión que nos acaba de mostrar para verificar la manera correcta y estar seguros de que el estudio de suelos es el correcto, ¿verdad? Y de que no falte nada o hay que hacer algún tipo de ajuste. Esa es la sugerencia, ingeniero, si es que se puede, ¿no? Excelente. Justamente tienes este dato. ¿Sí? Sí, ingeniero, ¿no? Sí, exactamente. Hay un valor de 0.2. Uy, ya, estamos justo en ese caso. Por eso les decía, yo he visto muchos casos también, en realidad, pero esto es casi imposible de obtener. Lo digo, es imposible. Para esto tendría que ser completamente un pantano, un lodo, ¿no? Como les indicó. Seguro que no es tu caso. En el informe especifica que hay bastante humedad en el lugar donde se realizó el sondeo, entonces nosotros estamos intuyendo que posiblemente existe alguna filtración de la o del mismo sistema sanitario o agua potable, porque esa es la característica que menciona en el informe en cuanto a contenido de humedad. Me parece una buena cosa que podemos tomar como ejemplo, ya, haciendo referencia a esto, para que todos, igual ustedes, puedan tener en cuenta esta revisión que les acabo de mencionar, ¿ya? Obviamente no vamos a entrar a ver en detalle, digamos, los cálculos geotécnicos, porque no correspondería, sino lo que podemos hacer es esta mirada que les he dicho, ¿no ven? Les voy a enseñar a dar una mirada en ciertos puntos específicos para ver si está haciendo correcto y remarcando tal vez los puntos donde deberían de revisarse. ¿Les parece?
Sí. Sí, ingeniero, por mi parte estaría bueno. ¿Qué ¿no? dicen los Enseñe demás? eso. Pero, a ver, no están de acuerdo, no les interesa, porque al final ese sería Sí, como que ingeniero. un extra, ¿no? Ingeniero, por favor. Sí, ingeniero, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, estaría interesante. Ya. Ya, excelente, muy bien. Entonces, te voy a pedir, a ver, ¿quién me estaba comentando eso? Perdón, se me ha ido tu nombre. Jiménez Mendoza Luis. Bien, Luis. Entonces, vamos a darnos un espacio, a ver, ¿para cuánto? Yo entiendo que esta semana todavía están todos presionados, ¿verdad? ¿Y qué les parece si para la siguiente semana, también día miércoles, que tenemos 3 periodos, pues nos ponemos de acuerdo en que tú compartas esa información? Ya yo te voy a dar el permiso para que puedas compartirlo desde tu computadora y podamos analizar entre todos ese informe. ¿Les parece? Está bien. Suena bien. Sí, ingeniero. Queda ¿Lo agendado, subiría entonces. al Classroom, al tablón? No. Aquí lo vamos a hacer en directo, pues. En la clase misma. La vamos a compartir. Tú la vas a compartir, ¿ya? Como documento mismo. Y nosotros vamos a ir mirando desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Y vamos a hacer aquello. O también ahí está, bueno, la puedes compartir con todo el grupo si quieres. Al WhatsApp dice, correcto, me parece bien. Y de ahí, bueno, simplemente para que tengan una referencia de un estudio de esos, ¿no ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esto, ¿ya? A veces no es nomás manejar cierta información de manera libre. Hay que ser un poco responsables también con aquello. Nosotros lo vamos a ver, obviamente, por un tema académico, ¿ya? Entonces, donde se supone estamos nosotros en un proceso de formación y ese nos va a servir simplemente como un ejemplo para hacer un análisis. No es que vamos a ir y vamos a decir, pues usted ha hecho mal, usted ha hecho esto, eso ya competiría a otra instancia, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado también con aquello. ¿De acuerdo? Ya. Está bien, ingeniero. Ya, muy bien, entonces el siguiente miércoles nos vamos a poner manos a la obra en eso y vamos a analizar un poquito ese informe. Ya, muy bien, si no hay más, ahora continuemos rápidamente en el tiempo que todavía nos queda. Inge, buenos días, una consultita. Adelante. En el proyecto tenemos un Q admisible de 0,75 y la solicitación es casi 16 toneladas metro cuadrado, entonces no sé, digamos 3 límites de propiedad también. Uh-huh. Ese es un tema bastante crítico, ¿no? Ahí tiene, yo he visto ya la solución de ese problema en realidad. La verdad me disculpo, cuando me pasó el auxiliar para que yo le dé una mirada a esos datos, le miré la estructura, inclusive la capacidad, yo coloqué la capacidad de 0,75 en realidad, pero no me fijé en el detalle del nivel de cargas. Mi sugerencia para mí era que ese nivel de cargas más bien sea una variable en función para cada estudiante, en función al apellido inclusive, pero creo que no me entendió muy bien y se manejó de esa manera. Correcto, yo sé si las fuerzas están siendo muy grandes, no les va a cumplir bastante. Muchos de sus compañeros ya me han indicado aquello. Yo les he dicho 2 alternativas, ¿ya? La primera, ¿ya? No sé si a todos les ha pasado lo mismo, jóvenes, a ver. Sí, ingeniero. Ingeniero no cumple. Ya, entonces vamos a retornar nomás a una condición ya de, por ejemplo, estamos hablando de 2 kilogramos centímetro cuadrado, que era la versión original, creo, de ese valor. Ya, entonces, por favor, esto anótenlo ustedes y también en el informe van
digan, de acuerdo a coordinación con el ingeniero, se ha decidido adoptar un valor de 2 kilogramos centímetro cuadrado de capacidad admisible. Colócanlo también en su informe. Pero además, yo les digo, este informe yo lo voy a revisar, por tanto, me lo van a entregar a mí, ¿ya? Entonces, no hay ningún inconveniente al respecto, ¿ya? Está bien. Ingeniero, igual no me cumplía a mí la losa, así que he tenido que aumentar sección. Estoy tratando de hacer cumplir y ya tengo un poco más de avance en ese sentido. Tendría que volver a hacerlo con estos 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sería ideal que uniformicemos a 2 kilogramos, por favor, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Se asignó 2 valores, uno de 0,75 y otro de 1,2. Este valor de 2 es para todos, ¿verdad? Sí, la capacidad admisible tenía que ser constante en realidad, ya, para todos. ¿Ya? Bien, espero que con eso un poquito ya tengan claro que en realidad eso se iba a solucionar con un pequeño detalle, incorporación de vigas. Seguro que se solucionaba. Pero como les dije, probablemente, bueno, en ese proyecto está considerando la incorporación de vigas, por tanto, vamos a tener que flexibilizar en el tema de la capacidad admisible. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces, con esas aclaraciones, pues, a ver, vamos a ver rápidamente lo siguiente, ¿ya? Un poquito revisando la disposición o los criterios del diseño de fundaciones con la incorporación de vigas. En este caso, una dirección. En realidad, una o dos direcciones se trabaja de la misma manera. Si ya estamos familiarizados con el diseño de pues esto va a resultar ser básicamente idéntico. Por tanto, no hay mucho problema al respecto. Ya, por tanto, lo vamos a pasar seguramente bastante rápido esta parte. Solo vamos a ver algunas cositas pequeñas que deben tenerse en cuenta. ¿Ya? Entonces, bien, por ejemplo, la condición es esta. Este es un esquema que nos muestra, por ejemplo, la incorporación de las vigas en una dirección. Vean. Estamos viendo ese detalle. Con la única aclaración de que las columnas, ya esto ya lo he dicho anteriormente también, deben apoyarse completamente en estas vigas. Además de que el perímetro crítico que nosotros vayamos a definir también se encuentren ya dentro del ancho de la viga. No puede pasar acá. Ese es uno de los criterios. Esto no es aceptable. No puede pasar a la losa. Toda la dimensión del perímetro crítico debe estar contemplada en el ancho de nuestras vigas, tanto aquí en las laterales, en las centrales, etcétera. Lo mismo acá, si mi columna está, por ejemplo, de esta manera, acá, pues sé que el perímetro crítico va a venir por acá, entonces todo el perímetro crítico tiene que estar apoyada en el ancho de la viga. Esa es la condición principal. Acá lo propio, en todo lado, las esquinas, laterales, etcétera. Condición a tomar en cuenta, ¿ya? Por eso dice acá, las excentricidades producidas por las reacciones de las columnas no deben ser grandes, es decir, que no deben generar diferencias muy amplias entre presiones comparado con la mayor calculada. Nuevamente, la condición de el núcleo central debe ser respetada, de que la resultante dentro del centro del núcleo central se mantiene. No cambia en lo absoluto. Los límites también se mantienen, B sextos, L sextos en esta otra dirección, etc. Eso no va a cambiar en absoluto, son los criterios que ya lo hemos visto.
Para el diseño estructural de una losa con vigas se asume una distribución de presión uniforme en la base de la fundación. Esta es una hipótesis que también considera en este tipo de diseños. Suponemos que toda la presión es uniforme, cuando en realidad, si nosotros analizamos, pues aquí vamos a tener otra distribución de presiones, aquí tenemos otra distribución de presiones, ¿verdad? Lo mismo acá, pero para que el diseño sea viable, pues asumimos esta hipótesis de distribución uniforme de presiones. Son consideraciones que se toman. Aquí tenemos un esquema representativo, en este caso les muestro de que están las vigas, en este caso acá. Las columnas deben ir sobre las vigas, apoyadas en las vigas, dependiendo dónde estemos analizando, ¿ya? Completamente, solo en las vigas. No podemos apoyar ahora sí ninguna columna en la losa. Eso sería un error garrafal. Ya, además de que debo cuidar de que el perímetro crítico, como ya les he dicho, pues se garantice de que entre también dentro de las dimensiones de la viga. Nada más, criterios básicos. Bueno, la losa en este caso simplemente va a trabajar a flexión y por tanto no va a trabajar a corte para nada, la viga. Digo, la losa en este caso. Va a entrar como incorporación acá, como lo hemos visto en las imágenes iniciales. Esa es la configuración general que vamos a trabajar. Nuevamente, para nuestra representación, vamos a tomar las cargas transmitidas por las columnas de esa manera, ¿ya? Y las longitudes van a quedar definidas también de esta manera. Ancho B, longitud L en esa dirección. Esto es indistinto, ¿no? Nosotros podemos poner L aquí, B acá, eso no nos afecta en lo absoluto. Pero por lo general, por regla general, la base siempre tiene que ser menor a L, o va a ser menor o igual a L, eso sí. Entonces, solo por condiciones. Ahí tenemos entonces nuestra losa con vigas incorporadas en una dirección en este caso. Si quisiéramos, si la estructura requiere de incorporar otras vigas en la otra dirección, pues el cálculo va a ser exactamente lo mismo. Entonces simplemente tendríamos que incorporar vigas también en este sentido, estén apoyándose las columnas. Nada más, después el diseño es exactamente idéntico. No hay mayor complicación al respecto. Entonces, también debemos de cuidar el tema, lo que ya habíamos dicho, de que la resultante pues caiga dentro del núcleo central. Eso sí, cumpliendo los límites de excentricidad definidos por estas condiciones, L sextos y B sextos, como en el caso anterior que se revisó. Para el dimensionamiento, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente sabemos que en el dimensionamiento en planta vamos a verificar esto, ¿no? Si cumple o no cumple al volteo, nada más. Entonces, el procedimiento debe ser realizado de manera idéntica al caso anterior. Las ecuaciones también van a ser exactamente las mismas. La resultante va a ser la sumatoria de la carga muerta y la carga viva, o sea, una condición de servicio. Siempre la verificación en planta la hacemos en condición de servicio. Debemos determinar las coordenadas del centro de gravedad, como estamos viendo, como punto de referencia para definir nuestras excentricidades. A partir de aquello determinamos la posición de la resultante, en este caso, ¿verdad? Haciendo un equilibrio de momentos de la resultante con relación a las demás fuerzas transmitidas en las distintas columnas. La podemos determinar en la dirección X y la dirección Y de igual manera. Entonces, mayor detalle creo que no necesitamos. Determinamos ya las excentricidades. En este caso, una vez conocida la posición de la resultante y conocida también el centro de gravedad, pues es fácil determinar las excentricidades que se vayan a generar. Lo único que necesitamos verificar es esta condición, que estas excentricidades en ambas direcciones no excedan estos límites establecidos, ¿no?
Si se cumple, entonces significa que no tendrá ningún riesgo de volteo. En caso de que no se cumpla, pues seguro que tendríamos que ajustar un poco estas longitudes, ¿no? Entonces, simplemente ese detalle. ¿Qué otra cosa más tenemos? Según siguiente verificación en planta, pues corresponde a determinar la presión generada por el terreno. No se olviden acá la hipótesis. Esta presión va a ser uniforme en todo momento. Por tanto, esta ecuación va a ser simplemente función de las excentricidades en cada dirección, ¿no? Entonces, nuevamente, podemos tomar una distribución o determinar una distribución de presiones a lo largo de esta viga, o tomar a lo largo de este otro eje y encontrar, pues, esa verificación. De igual manera, lo único que debemos cuidar es que se cumpla esto, que la presión generada ahí pues, sea menor al admisible, en ese caso. Ya, entonces, un detalle que debemos tener en cuenta. Si esto se cumple, pues estamos tranquilos. No. Si esto no se cumple, tendríamos que reajustar un poco estas condiciones de las dimensiones en planta. Y con eso, una vez que esto cumpla, pues ya queda definidos nuestras dimensiones de B y L, sobre todo. Entonces, una vez que ya hemos definido esto, pues ya vamos a la siguiente verificación que corresponde en elevación, ¿no? Entonces, ya esto bien se lo debe realizar de manera similar que en los casos anteriores. Vean que para esta losa, por ejemplo, no voy a requerir verificar el funcionamiento. ¿Por qué? Porque yo sé, ya esto ya lo he indicado, que las vigas van a ser las que van a absorber toda fuerza, el corte por punzonamiento. Entonces dice, se debe determinar la altura de la viga a partir de la verificación por corte por punzonamiento, considerando que el perímetro crítico sea menor que el ancho de la viga, lo que les decía, ¿verdad? El perímetro crítico debe ser menor, debe ingresar, pues, en el ancho de la viga. Si eso no se cumple, pues entonces debo mover un poquito y vamos a trabajar seguramente con el ancho de la viga. Entonces, para eso, nuevamente, la estrategia es igual. Debemos adoptar un valor de canto útil para la viga. Ahora estamos trabajando en determinar esto, la viga en realidad, la altura de la viga. Y debemos ya hacer la verificación de corte por punzonamiento, para lo cual requerimos determinar las condiciones, ya no de servicio, sino una condición última, ¿verdad? Entonces, para aquello, nuevamente utilizamos nuestras ecuaciones que ya conocemos, establecidas por la normativa, de que debemos hacer una mayoración a las cargas muertas y las cargas vivas. El mayor de estos debe ser utilizado como un valor representativo de la carga última sub I. Nuevamente, bueno, la sección crítica siempre va a cumplir con esta condición, eso no cambia tampoco. Por tanto, el valor del perímetro crítico indicado también se va a encontrar en función a este valor asumido. Si no cumple la condición, seguro que vamos a tener que cambiar esto, también vamos a ir moviendo esta otra dimensión, ¿no? Entonces, simplemente ese detalle. La definición de los perímetros críticos, pues vean, tenemos las mismas condiciones que hemos visto, esquina, lateral, central, que debo tomar en cuenta, pues aquí están mis ecuaciones para cada caso, ¿no? Entonces, con la única diferencia que en este caso, este canto, pues corresponde al canto de la viga, ¿no? Entonces, única consideración o único cambio nada más. Después las ecuaciones son las mismas. La verificación que se debe realizar, pues, es lo que vimos en la anterior verificación. Vean que las ecuaciones nuevamente van a ser similares.
La ecuación de la cortante última también va a estar en función a la carga última, ¿verdad? O en este caso la resultante última debería de ser, que debe de cumplir esta condición. O sea, vean que las ecuaciones son prácticamente las mismas. Nuevamente, aquí están los factores para cada caso y el procedimiento pues resulta ser idéntico. A partir de este punto, nosotros vamos a definir seguramente más bien el canto adecuado, si este valor ha sido el correcto, o caso contrario, si no cumple, pues vamos a tener que hacer un proceso iterativo para poder encontrar ese valor de canto útil adecuado. En el caso de ya el análisis de esfuerzos, nuevamente este esquema ha sido simplemente adoptado a modo de ilustrativo, para poder tener una idea de cómo vamos a trabajar al respecto, ¿no? Entonces, nuevamente, acá lo más recomendable o lo que se hace más ahora en la práctica es agarrarnos un programa numérico y a partir de aquello determinar el nivel de esfuerzos que va a emplazar, pues, en este caso, nuestra losa. El trato va a ser de la misma manera, obviamente para las vigas la vamos a tratar como viga y para la parte del refuerzo por flexión en la losa de la misma manera, ¿no? Entonces, realizar para todas las franjas de la losa definidas o para cada condición. Bueno, aquí ya deberíamos de un poquito ver el tema del refuerzo de acero. Las ecuaciones no van a cambiar, esto está establecido por la normativa, por tanto, pues simplemente necesitamos conocer los momentos, en este caso positivos y negativos, resultado de un análisis estructural, y con eso pues vamos a ir absorbiendo cada requerimiento. La ecuación no es nada distinto. Finalmente verificamos la condición de esto, en este caso mínimo, usamos este valor para las losas, ¿no? Entonces ahí tenemos 0.018 o el 1.8 por 1000 que debe cumplir esta condición. Entonces vean que aquí es un proceso ya que se repite en realidad en todos los casos, ¿no? Para el refuerzo cero por flexión propio, vean que la ecuación no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Seguramente la configuración de canto, la configuración de su ancho mismo de la viga. Simplemente ahí, y deberíamos con movimientos que se van a generar a lo largo de la viga. Nada más. Entonces, el proceso resulta nuevamente perdón, aquí se me ha ido. Creación de acero mínimo en la viga, de igual manera, deberíamos de ir normativa, y la normativa nos presenta esta condición que debe ser verificado. Entonces, una vez que verifiquemos, pues estaríamos verificando esa condición de acero mínimo también. El refuerzo de acero por corte en la viga, pues de caso sí va a ser requerido. Entonces, este caso sí debe ser verificado con esta ecuación, ¿verdad? La cortante tiene que estar en función nuevamente al canto útil. Entonces, esto se calculó fácilmente, con el único cambio del factor phi, en este caso. Las condiciones de evaluación en este caso, pues vamos a tomar en cuenta para verificar esta condición. Pues en este caso utilizamos simplemente esta condición, 0.53 de la resistencia característica que se defina en el hormigón. Creo que si nos damos cuenta, pues todo este proceso ya nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, aquí no se requiere pues hacer un mayor cálculo por la incorporación de las vigas. Simplemente se incorpora una verificación adicional en las vigas y nada más, ¿no? Entonces, creo que el proceso pues es idéntico a lo revisado anteriormente. Bien, jóvenes, y si hablamos de vigas en dos direcciones, pues la cosa es que tampoco cambia nada. La verificación en planta pues va a ser exactamente la misma. En la verificación de las vigas en la otra dirección pues va a ser realizada de la misma manera que hemos utilizado, solamente que seguro van a cambiar ahí los esfuerzos, eso sí. O sea, ¿qué van a cambiar?
simplemente estas condiciones. O sea que debo realizar un buen modelo numérico y con eso pues estar tranquilo. Entonces tampoco difiere en absoluto, ¿no? Para nada. Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo. Creo que estamos justo de tiempo. Ve si cabalito, 11:16 exactamente. Entonces estaríamos concluyendo con la primera parte programada para esta sesión y deberíamos pasar a nuestra segunda parte. ¿Ya? Entonces, un ratito vamos a dejar de compartir esto inicialmente. Muy bien. A ver. Estamos a 11:17. Vamos a iniciar exactamente a las 11:30 la evaluación. O sea que tenemos todavía como 12 minutos para que se puedan preparar ustedes. Pónganse ya cómodos y alisten las hojas donde van a escribir, alisten sus